Estamos aquí con Alevi Peña, viejo cómplice de viajes interdimensionales. Nuestras conversaciones siempre se desdoblan, Alevi, eso es una característica específica de nuestros diálogos, ¿no? Siempre como cada conversación exige nuevas conversaciones. Así que en este nuevo episodio de Lecturas Vagabundas me gustaría, eh, Alevi, que tú partieras con la conversación, guiaras esta nave y yo te voy siguiendo en el periplo. ¿Te parece? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente a conversar contigo. Este es un honor tremendo para mí. Y sí, estas conversaciones siempre abren una infinita posibilidad de otras conversaciones que tal vez ocurren en otros planos, porque nunca las vamos a poder concretar todas, yo creo. O sea, Así es. en este mundo finito por lo menos no. Pero sí, en esta oportunidad te agradezco que me hayas dado la oportunidad de escoger un tema, ¿no? Libremente para esta conversación. Y el que yo escogí lo decidí titular La dimensión sobrenatural de la literatura. ¿Ya? ¿Y por qué escogí este título? Porque viene de una cita, de un artículo que publicó el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, y que está en su libro Antología Personal, que yo le recomiendo a quienes nos escuchen que si quieren comenzar a adentrarse en el mundo de Ribeiro. Ese es un muy buen libro para empezar porque contiene una selección que él mismo hizo de sus cuentos, de sus ensayos y de sus artículos periodísticos, que realmente contiene puras joyitas. ¿M? Y hay una cita que es la que da el pie para toda esta conversación, que es la que quiero leer a continuación, que pertenece a ese libro. Aquí abro la cita. Lo dicho invita a interrogarse sobre las relaciones entre un escritor y su ciudad y sobre el poder fundador de la literatura. Que hay escritores profundamente identificados con su ciudad natal o adoptiva es un hecho conocido. La obra de estos autores es inseparable de la ciudad en la que vivieron y sobre la cual escribieron. Balzac y París, Dickens y Londres, Joyce y Dublín, Musil y Viena, etc. Gracias a ellos, estas ciudades nos son familiares. Podríamos decir que las conocemos, así nunca hayamos puesto los pies en ellas, que hemos tenido acceso a su espacio y a su espíritu. Y esto no es privilegio de los narradores, también de los poetas. Nunca he estado en Trieste ni en Estambul, pero he recorrido sus suburbios, sus mercados y sus puertos, leyendo a Humberto Saba o a Nassim Hikmet. Por mediación de estos autores, el lector se apropia de una visión de lo no visto, por lejano o por pasado, que no se equipara a la experiencia directa, pero que la sustituye y, llegado el caso, la complementa. Pero no se trata solo del lector, sino de las ciudades. La literatura sobre las ciudades las dota de una segunda realidad y las convierte en ciudades míticas. Inversamente, la ausencia de esta literatura las empequeñece. Hay ciudades importantes, pero que no han inspirado grandes obras literarias y que por ello mismo siguen siendo solo eso, ciudades importantes. ¿Quién es el Balzac de Berlín, el Dostoyevsky de Bruselas o el Esa de Queiroz de Brasilia? Estas ciudades pueden ser centros de interés político, económico, histórico, urbanístico u otros, pero, que yo sepa, carecen de plusvalía literaria. No han dado origen al o los escritores que les agreguen la dimensión sobrenatural de la literatura. Esa es la cita. Es notable porque justo termina, ¿no? Con la frase. Y, Exacto. y sí, mientras tú estabas hablando, sí, bueno, yo tomé nota también del libro. Voy a hacer una lista con todos los libros que mencionemos acá para después compartirla en la descripción del programa con quienes quieran seguir investigando, ¿no? Recuerdo La Lima de Verástegui, sin duda, ¿no? Claro, La Lima, claro. Enrique Verástegui, que además es un autor desconocido, por lo menos en Chile, y es un autor muy desconocido. Sus libros no se encuentran en ninguna librería. No,
Entonces es una exactamente. verdadera anomalía y yo creo que le dio un poco a Lima esa dimensión sobrenatural en el sentido de que la convirtió en símbolo, ¿no? Yo creo que lo mismo le pasó a La Habana con El Paraíso de José Lezama Lima. Hay una Habana de Lezama Lima a la que vale la pena peregrinar como a la Lima de Verástegui, ¿no? Es curioso que esté la palabra Lima en los dos, en el apellido de José Lezama y en la capital de Perú. Exactamente, es muy bonito eso, es curioso. De hecho, justamente yo me acuerdo que tú me decías que Lezama Lima era el viajero inmóvil, ¿eh? Que justamente visitaba los lugares, pero en en este plano espiritual, literario, profundo, interior, ¿cierto? Claro, él tiene maravillosas frases sobre el significado de viajar, ¿no? El viajar sin viajar. Cuando él dice que los verdaderos viajes son los que uno da al interior de su casa, entre el living y el baño, del baño al patio, del patio de nuevo al living. Esas peregrinaciones homéricas, le llamaba él, ¿no? Porque justamente en estado de ensueño o en estado de éxtasis imaginativo, un paseo sencillo por la noche, por el interior de nuestra casa, puede significar embriones de novelas enteras, ¿no? De sagas Exacto. mitológicas, porque justamente es con la imaginación, esa deidad de William Blake, ¿no? Decía que la imaginación era la reina de todas las deidades. Está en estado de ebullición esa imaginación, entonces justamente ahí es donde acontece el hecho poético y muchas de las novelas más impresionantes surgen justo en esa encrucijada, en esos desplazarse, ¿no? Que ni siquiera le podríamos llamar viaje, esos desplazarse furtivos por el interior de nuestros espacios vitales, ¿no? Y yo creo que también a Levi, quizás tú estás de acuerdo conmigo en que cuando hablamos de la escritura, de la dimensión sobrenatural de la narrativa o de las novelas, hay un aspecto materializado de la novela, que es la novela ya escrita en un cuerpo cristalizado, un cuerpo llamado libro, con un sello editorial, prólogo, una forma ya lista para ser compartida. Pero en el fondo la escritura es algo mucho más misterioso, ¿no? En el fondo hay novelas que nunca se escriben, de hecho. Raúl Ruiz hablaba de que a él le gustaba adivinar novelas posibles. A veces leía 20 páginas de una novela, cerraba el libro y empezaba a imaginar todas las derivaciones de esas 20 páginas en su propia imaginación. Entonces ese hecho de que el mismo desplazarse por la realidad en una mente imaginativa, una mente que de algún modo tiene esa sensibilidad para conectar con estos otros mundos, el escribir se da en todo momento. Y yo creo quizás que ese escribir interno es a veces hasta más potente, misterioso y decisivo que el escribir en el papel, ¿no? Sin duda, ese escribir interno es justamente el que transforma la realidad, ¿no? Porque el libro objeto en sí mismo, solo como tú dices muy bien, es una cristalización. Pero la escritura interior que nosotros hacemos cuando leemos incluso, eh, es la que transforma, ¿eh? En ese sentido me acuerdo claramente de una conversación que tuve una vez con un autor del cual yo había leído su libro y le hice algunos comentarios y algunas ideas que se me habían venido leyendo su libro. Y él me detiene en un momento y me dice, oye, pero esto que me está diciendo no está en mi libro, esto es algo que tú te estás imaginando. Y yo le dije, sí, efectivamente, es algo que tu libro eh, me hizo generar, son conexiones que tu propia escritura generó en mí. Entonces, en ese sentido, la escritura es un acto profundamente misterioso y transformador. Sí, Nosotros no somos, digamos, espectadores pasivos de la literatura. El que es espectador pasivo de la literatura no está entrando en diálogo con ella, ¿eh? De hecho, hay libros cuya lectura, si te deja impertérrito, digamos, es porque no has conectado con ese libro. Hay libros que necesariamente te remueven, ¿no? Después vamos a hablar más de eso, no quiero adelantar, pero
Pero sí, y solamente quería volver a lo que dijiste de Verástegui, ¿no? Es un tremendo poeta, uno de los grandes poetas de nuestro continente. Y bueno, nos dejó hace relativamente poco tiempo. Tú escribiste además un libro o dos, no me acuerdo si uno o dos, creo que uno, ¿cierto? Aquí lo tengo, de hecho, en colaboración acerca de la obra de Verástegui, ¿no? Entonces, y además le debemos yo por lo menos le debo conocer la obra de Verástegui a otro gran poeta que es Héctor Hernández Montesinos, entonces no quería dejar de mencionarlo también, y agradecerle si es que nos escucha alguna vez, no sé si nos escuchará, eh, a Héctor que nos haya presentado a este tremendo, tremendo poeta. Y claro, su Lima es una ciudad mágica y totalmente distinta a la ciudad, a la Lima de Ribeiro, por ejemplo, que también tiene su magia propia. Bueno, pero ya vamos a ir llegando, yo creo, a ese momento de compartir algunas citas, ¿no? Y, y poder, digamos, disfrutar de esa dimensión. Sí, sí, absolutamente. Seguimos navegando ahí por... Además que uno a veces, un escritor puede tomar a veces un detalle de su ciudad y que a lo mejor es un detalle anodino, un detalle que para los mismos transeúntes y habitantes de esa ciudad puede que no tenga ningún significado. Sin embargo, de repente lo conecta a una situación emocional, una situación narrativa y inmediatamente cambia la sensación, ¿no? Si el libro se lee, si el libro se proyecta, si el libro se discute y de alguna manera tiene un alcance, esa lectura puede transformar la visión que se tiene de la ciudad y ese objeto anodino, que puede ser un viejo edificio, un parque anodino, de repente puede transformarse en un disparador muy potente, incluso hasta, a veces hasta en un lugar de, de peregrinación, ¿no? Hay un detalle que me gustaría compartir, lo compartimos un poquito fuera de micrófono, que es el que está en el libro Realidad Mental y Mundos Posibles de Jerome Brunner, donde él justamente en un capítulo llamado Castillos Posibles explora esto de cómo los lugares se cargan de cierto numen solamente por el hecho de que hubo... El virus literario se instaló ahí, ¿no? A partir de una obra conocida, en este caso de Shakespeare. Menciona aquí Brunner a otro libro de Gordon Mills que se llama El Castillo de Hamlet. Y dice así la cita. En la primavera del año 1924, el joven físico alemán Werner Heisenberg salió a dar una caminata con el gran Niels Bohr en Dinamarca, patria de Bohr. Lo que sigue es el relato que hizo Heisenberg de lo que dijo Bohr cuando llegaron al castillo de Kronberg. No es extraño cómo cambia este castillo, no bien uno se imagina que Hamlet vivió aquí. Como científicos creemos que un castillo está hecho solo de piedras y admiramos la manera en que las dispuso el arquitecto. La piedra, el techo verde con su pátina, las tallas de madera de la iglesia, constituyen todo el castillo. Nada de esto debería cambiar por el hecho de que Hamlet haya vivido aquí. Sin embargo, cambia completamente. De pronto las paredes y las murallas hablan un lenguaje diferente. Y es justamente eso, ¿no? No es solo piedra, ¿no? Y ellos como científicos Exacto. también sintieron esa aura de decir, wow, estamos habitando un espacio literario, ¿no? Entonces, es interesante cómo la literatura puede transformar no solo la visión, sino la emoción asociada a los lugares. Exacto, pero o sea, ahí está esa plusvalía literaria, ¿no? De la que habla Ribeiro. ¿Eh? Eso es hay lugares que no son los mismos sin los libros en los cuales fueron retratados. O sea, justo te llevo allá a un tema que yo sé que conoces muy bien. ¿Qué sería de Transilvania? ¿Qué sería del castillo de Vlad Tepes sin la novela de Drácula? Sería un lugar histórico, desde luego, importante, que todavía estaría allí, pero sin la novela, ¿eh? ¿Quién iría a visitar tal vez ese viejo castillo olvidado? Sí,
Sí, sin duda los lugares se transforman y de repente hasta los mismos romanos pueden decir que pueden hasta maldecir a Bram Stoker por mandarles tantos turistas para allá, ¿no? Pero es cierto que los lugares se transforman de ese modo y la literatura, a veces incidentalmente, ¿no? Porque a lo mejor Stoker lo que quiso dar un poquito más de color exótico a su libro, pero el libro se transformó en una especie de hipérbole, ¿no? Yo hago una comparación siempre entre de Drácula con el Necronomicon de Lovecraft, ¿no? Que es un libro imaginario, pero más real que muchos libros reales, porque se transforman en hipérboles. En el caso del Necronomicon es como una hipérbole de todos los grimorios y libros de magia, ¿no? Cuando alguien dice un libro de magia misterioso, dice, oh, el Necronomicon de Borges, ¿no? Perdón, de Lovecraft. Y en el caso de Borges, ya que lo salió incidentalmente, el libro de Arena, por ejemplo. El libro de Arena de Borges, el Necronomicon de Lovecraft, que son libros cuya imposibilidad los hace todavía más apetecibles, ¿no? En el caso del Drácula de Stoker, que es un libro real, sin embargo, yo creo que entra en la misma categoría de hipérbole. Es como la hipérbole de todos los libros de vampirismo y de todos los libros quizás de la literatura fantástica junto con el Frankenstein de Mary Shelley. Y es curioso que siendo irlandés, Stoker no haya, y bueno, mucha parte de la novela transcurre en Londres, sin embargo, el Londres y la Inglaterra de Stoker no son tan decisivas, aunque sí hay escenas en la abadía de Carfax, en ciertos lugares, no son tan decisivos en el imaginario como el Transilvania, que justamente es la tierra lejana, no es como una tierra limítrofe. Entonces es bonito como hay un elemento, en todo esto hay un elemento contaminante, ¿no? La imaginación disuelve, como lo que decía Richard Dawkins cuando él en su libro El gen egoísta define lo que es un meme, ¿no? Que no tiene nada que ver con el meme de las redes sociales que conocemos hoy día. El meme es simplemente un- una estructura que replica la información como un virus, ¿no? Como como los genes que replican la información biológica a un ritmo exponencial. Lo mismo hacen los memes a nivel cultural, ¿no? Son replicantes culturales. Entonces, puede ser una canción, una melodía, una frase, como Conócete a ti mismo, por ejemplo, del oráculo de Delfos, o cualquier otra, o puede ser un libro también. Yo creo que Drácula entra en esta categoría de libros que se transformaron en memes, en hipérboles, y que, como tú bien dices, tomaron ciertos territorios como Transilvania, el desfiladero de Borgo, ¿no? Ciertos lugares que ya se transformaron en mitos, ¿no? En mitología viva. De hecho, la palabra Nosferatu, que aparece en la novela, que la tomó de la tierra más allá del bosque, justamente, que es lo que significa Transilvania, ¿no? La tierra más allá del bosque, el libro de memorias de Emily Gerard. Finalmente se descubrió que es una palabra que no existe, es un invento. Entonces, curiosamente, es un invento em, como Nosferatu, que es una palabra que no existe en rumano, pero que hoy es quizás más real para el imaginario universal que muchas palabras rumanas que sí existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, también te quería preguntar a Levi por el papel que juega en toda esta conversación las ciudades imaginarias, ¿no? Porque hasta ahora hablamos de territorios reales que son fecundados por la imaginación de autores, y ojo, también pueden ser pintores, ¿no? También pueden ser incluso hasta músicos. Claro, cineastas también. Em, Claro. claro, el París de los impresionistas, por ejemplo. Em, entonces, ¿qué pasa con las ciudades imaginarias? Porque yo ahora empiezo a recordar un poco, eh, bueno, las ciudades invisibles de Calvino, pero también las ciudades oscuras de Schutén y Peters. Empiezo a imaginar los mundos aberrantes de William Hope Hodgson, por ejemplo, en El Reino de la Noche, esa ciudad, esa pirámide apocalíptica donde es el único reducto de la humanidad ya en un tiempo donde el sol está languideciendo y todos los últimos millones de seres humanos viven en esa especie de pirámide de miles y miles y miles de pisos que es como una torre de Babel última, del fin de los tiempos. Y esos son lugares que cuando yo leo esos libros y pienso en Hodgson y digo, wow, esto es algo totalmente imaginario y sin embargo tiene un efecto emocional. Yo cierro los ojos y me encuentro como viviendo en ese espacio, ¿no? Pasa también con algunos detalles
de Chiuten y Peters, ¿no? De las ciudades oscuras. Entonces, ¿qué pasa con esto de los lugares imaginarios? Porque pareciera que el lugar no es solo lugar físico, ¿no? Sino que tiene que ver con este locus, que es el lugar donde está situado el símbolo o el contenido imaginativo. Entonces puede perfectamente también ser un lugar mental, un lugar imaginario. Desde luego, desde luego. O sea, es un lugar interior, yo creo, por definición, porque yo tengo el máximo respeto y admiración por la imaginación como facultad humana, ¿ya? Pero entiendo que en el habla coloquial se tiende a considerar lo imaginario como lo inexistente. ¿Ah? Se le tiende a dar esa connotación. Entonces, en ese sentido, yo eh, tomo el título de la pentalogía de novelas de Anais Nin, que me parece fascinante, que se llama Las ciudades del interior, ¿ah? O las ciudades interiores, ¿ya? Me parece fabuloso ese título, ¿no? Así como están las ciudades invisibles de Calvino, que es también un libro maravilloso, esas ciudades interiores, yo diría que eh, ese concepto define todo, define de manera muy precisa esa categoría a la que tú te refieres, ¿no? De ciudades imaginarias, efectivamente, pero que muchas veces pueden ser más reales que las ciudades por las que transitamos con nuestros cuerpos físicos, ¿no? Porque son ciudades interiores. Entonces, eh, las visitas a esas ciudades son tremendamente fecundas. Yo diría que lo que sucede más bien con esta dimensión sobrenatural de la literatura a la que se refiere Ribeiro es que en el fondo nosotros vamos a visitar esa ciudad interior, que es la ciudad que ha creado el autor o la autora en su tránsito por una ciudad real. O sea, por ejemplo, el Santiago de Miguel Serrano, o la misma Lima de Ribeiro, o la Bucarest de Cartarescu, son ciudades imaginarias, son ciudades interiores. La misma Monte Grande de Gabriela Mistral, que yo la tengo aquí muy cerca, y yo veo a mucha gente que viene, sobre todo en el verano, a peregrinar, ¿no? A ver la Monte Grande de Gabriela Mistral. Y claro, o sea, eh, vienen con esa ciudad interior que han visitado en la obra de Gabriela Mistral. ¿Ah? Y de alguna manera esperan encontrarla en la realidad. Y no siempre la encuentran. ¿Ah? A veces se dan cuenta de que para encontrarla tienen que ir hacia adentro. Pero visitar el lugar eh, a veces puede ser una experiencia bastante dislocadora. ¿Eh? Porque uno dice, ¿dónde está ese Monte Grande de Gabriela Mistral? Y yo me imagino que si alguna vez visito Bucarest, voy a buscar esa Bucarest de Cartarescu y no sé si la encuentre. O no sé si es que en realidad ya la he visitado al construir su libro en mi propia imaginación. Entonces, esa escritura a la que tú te refieres, que es el proceso fundamental que va detrás de todo esto, esa escritura interior que hacemos cuando leemos y que hacemos cuando transitamos las ciudades, es la clave para mí, porque aquí mismo en La Serena, que es la ciudad que me vio nacer y a la cual retorné después de vivir en Santiago, em, está llena de rincones para mí que son novelas. Está llena eh, hace poco leí que Ribeiro tenía muchos comienzos de novela que nunca escribió, entonces quería, quería escribir un libro, publicarlas en un solo libro, todos los comienzos de novela, y llamarle algo así como los pedestales sin estatua, o el pedestal sin estatua. ¿Ya? Porque, y de hecho tengo ahí justamente marcado uno de esos comienzos de novela que es muy bello, para leer después, pero eh, cada rincón de una ciudad para mí está lleno de esos comienzos de novela. ¿Eh? Y me ocurren todo el tiempo. Y, por ejemplo, hace poco yo bromeaba con mis hijos, ¿no? Que por acá mismo, cerca de mi casa, hay un terreno baldío, el cual tiene una reja, pero la reja tiene una puerta con un timbre. La reja no da a ninguna parte, da al terreno baldío. Es transparente, ¿no? Una reja transparente, digamos, de alambre. Entonces, tú ves hacia el otro lado, ves que está el peladero para el otro lado, y aquí está la puerta y está el timbre. Entonces yo jugaba con ellos, ¿no? Le tocábamos el timbre a ver si alguien nos abría. ¿Te fijas?
emerge una ciudad imaginaria. ¿Te fijas? Alguien le abrió a alguien que no fuiste tú en otra dimensión y En para otra eso dimensión. pero para eso tú tenías que activar ese timbre. Fíjate que esto que tú dices me recuerda un poco un procedimiento poético de José Lezama Lima cuando él hablaba de la vivencia oblicua, ¿no? Que es un poco parecido a esto que se habla mucho del efecto mariposa, ¿no? Él dice, la poesía funciona con la ley de la vivencia oblicua, ¿no? Tú aprietas un interruptor en tu habitación y sin que tú lo sepas, en el lago Ontario se inaugura una cascada en el mismo momento, ¿no? Entonces dice, esa no causalidad de lo poético está presente en todo. Y tú hablas de Serrano, y fíjate qué interesante lo de Miguel Serrano en el sentido de que Serrano, no solo hay un Santiago mítico de Serrano, sino que también hay una India mítica, porque él fue embajador en la India y la visión que tiene él de la India es asombrosa. Pero además, él tiene también todo un juego, está en una... Hace poco hablamos acá con Francisco Ortega de que una enorme cantidad de escritores chilenos que han escrito sobre la ciudad de los Césares, por ejemplo, o sobre esas ciudades perdidas que El Dorado, que la gente busca como en un ansia, ¿no? de paraíso y que nunca encuentra y que además, y esto es un motivo clásico en la mitología, se abren determinadas puertas o portales para que un ser humano dé con esa ciudad. Y si tú no das con esa ciudad, en ese justo momento, si no te atreves a cruzar sus murallas, ¿no? Finalmente pierdes la oportunidad. En las Memorias Serrano hay un pasaje muy bonito donde un joven le dice, maestro, mire, usted ha escrito sobre la ciudad de los Césares a mí me pasó esto, y le cuenta que un tiempo fue por entre las montañas, unas montañas que él conocía bien de su país, y de repente vio abrirse como una suerte de luminosidad entre dos montañas, y apareció una callejuela que daba una especie de castillo, y él lo miró durante un buen rato y tuvo miedo, retrocedió y, y se fue. Y después volvió y volvió y casi cierto tiempo vuelve, pero ya nunca más encontró. Y él dice, usted perdió la oportunidad que se le da a un ser humano una vez en la vida de entrar a esa ciudad prohibida que es la ciudad que anhelan nuestros sueños, ¿no? Él habla de la ciudad de los Césares. Entonces es interesante, hay un pasaje en Nos, el libro de la resurrección, donde dice... em, escucha, amado, jamás te desmidas, no busques con desesperación. Si fracasas a las puertas de la ciudad, al alcance ya de sus muros, ella se desvanecerá en la fracción de un instante y será como si nunca hubiera existido, como una flor inexistente que se deshoja, ¿no? Entonces, está hablando de nuevo de ese plazo, ¿no? De que si fallas, y que el fallo tiene que ver a veces con la impaciencia, ¿no? A veces no tenemos la paciencia para descubrir que en la misma ciudad donde vivimos hay espacios maravillosos y misteriosos, que puede ser un mismo terreno baldío con un timbre, esos absurdos que hay a veces arquitectónicos, esos no lugares, y que lo único que tenemos que darnos es el tiempo y la paciencia de recorrer y caminar esos lugares y enlazar con ellos nuestra imaginación, ¿no? Exactamente, o sea, qué manera más bella de poderlo decir que la que tú lo has dicho, efectivamente. Y bueno, esos pliegues, ¿no? Esos portales, podríamos llamarle, que nos abre la imaginación, claro, no siempre se abren, a veces uno pasa por los lugares sin ensimismado, ¿no? En preocupaciones terrenales, y no le da la oportunidad de que se abran esos portales, ¿eh? Entonces, o a veces también a uno le gana el numen, ¿eh? Como el joven que mencionaba Serrano, que el terror luminoso, ¿no? De encontrarse con lo desconocido, con el misterio, le, le aterra, ¿no? O no se atreve. Entonces, ahí está donde aparece el luminoso otra vez, que lo habíamos conversado en algún momento. Pero claro, o sea, de todas maneras, y en ese sentido quería enlazarlo con una pequeña cita, si me lo permites, de Serrano, de su libro Ni por mar ni por tierra, que es justamente donde él define Chile, porque además Chile también es un país, además de Santiago y de las ciudades particulares que tiene nuestro territorio, ¿no? Chile es como ente, como entidad, ya es bastante misteriosa, partiendo por su historia, partiendo por el confuso origen de su nombre, eh,
Y partiendo también por el mismo Pedro de Valdivia, que buscaba también la ciudad de los Césares, que buscaba la Terra Australis incógnita, y que eso lo hizo aventurarse a esta tierra desconocida. ¿M? Entonces, bueno, aquí dice Serrano, esta definición de Chile me encanta, una de las mejores definiciones para mí que ha dado la literatura sobre nuestro país. Chile es como un hoyo entre montañas. Quien aquí cae no podrá salir ya. Un hoyo angustioso y penitente. Las paredes resbaladizas no permiten la subida. Las piernas y las manos se llagan en el intento y las uñas se destrozan sobre la roca. ¿Qué hacer? ¿Por qué estamos aquí? Sin embargo, todo se lo debemos a esta tierra. Y al mirar a nuestros hermanos en desgracia nos sentimos solidarios. Dentro de su miseria y su amargura hay una grandeza que no se encuentra en otro lugar del mundo. Una callada aspiración, una fe no confesadas. La enfermedad de Chile es como las espantables enfermedades rojas de los sueños, como las enfermedades sagradas que destruyen y matan, pero un poco antes del final hacen genios o santos. Chile es como un hoyo sagrado y penitente que destroza, pero que intensifica la conciencia al extremo de permitir una comprensión y una profundidad inexistentes en otro lugar de la Tierra. Todo aquello que en Europa necesitó siglos para madurar en la mente de sus hombres, aquí, por la influencia mortal de la Tierra, puede realizarse en el periodo de una generación. La vida es breve, pero honda. Los años y los siglos se cumplen hacia adentro, descubriendo el cosmos en la profundidad de una gota de agua o en un grano de tierra desprendido de los montes. Qué Qué maravilla. maestría, ¿no? Para decirlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que cambia, ¿no? Que cambia el Chile cuando uno mira y de Mm, repente aparte de estas descripciones que son maravillosas de metafísicas, ¿no? claro. Eleva yo creo que la geografía y la poética de Chile lo eleva hasta un rango mitológico, ¿no? Un rango como ya arquetípico, ¿no? Claro. Entonces uno siente que está viviendo una tierra de tanta alcurnia mitológica como Grecia, la India, ¿no? Porque es eso finalmente Sí, lo que poder del lenguaje de Serrano, bueno, de Mistral también, y claro. estos autores, ¿no? Y El poema de Chile, ¿no? Qué maravilla. Sí. sí, increíble. Y también, bueno, es realmente interesante cómo a veces habla Serrano de lugares que, por ejemplo, de Benarés, tiene pasajes donde habla en La Serpiente del Paraíso, ¿no? Cuando habla de Benarés, estoy buscando aquí un pasaje, aquí lo encontré. Me dice, las calles de Benarés, esto está en La Serpiente del Paraíso, que es su experiencia en la India, las calles de Benarés no tienen nada que ver con el mundo terrestre. Son algo indescriptible que escapa a cualquier comparación o imagen. Alucinan, aterrorizan, son repulsivas, seductoras, fascinantes. Aquel que ha marchado por ellas con el corazón y el alma abiertos deberá estremecerse como ante la más pura y grandiosa poesía cósmica. La miseria de la creación, la grandeza de un espíritu triunfante sobre la miseria, la caridad, la misericordia, la piedad no cristianas, también cósmicas, no humanas, sino divinas, flotan, transitan por estos pasadizos del alma que son las calles de Benarés. Y también una risa estruendosa, una carcajada tremenda que lo agita todo y que parece decir, mira, mira, húndete en esta farsa, en este dolor, en esta miseria, en esta grandeza, porque nada de esto es verdad, nada es cierto, porque todos nosotros somos comediantes dentro de la gran comedia, de la gran maya. Y entonces uno dice, wow, está hablando de un lugar real, físico, Ujú. pero te lo está elevando a esa categoría mágica, ¿no? Donde ya el lugar no es simplemente un lugar, no es un Claro. paisaje solamente, ¿no? Sino que, No, sino que es algo como que te desmaterializa y te lo cubre de una cierta pátina de una sustancia imaginaria semejante a los mitos, ¿no? Y claro, quizá a los que nos están escuchando les extrañará que nos hayamos detenido tanto tiempo en este curioso escritor llamado Miguel Serrano, pero es que tiene demasiado, es como para
hacer un programa solo de las Solamente de alusiones, él. Sí, cómo él a través del lenguaje transforma la geografía, la claro. descripción de todos los lugares que él visita o ha visitado, ¿no? Él mismo le llama la transfiguración del paisaje, ¿no? En el mismo libro. Hay una sección que se llama así, de hecho. Claro, Es hermoso. sí. Si me permites, eh, Adelante. para cerrar, o sea, no para cerrar, pero en el fondo para no quedarme con las ganas de compartir estos dos pedacitos de Serrano que lo encuentro tan decidores, ¿no? Como el que tú compartiste. Y en el fondo Serrano siempre está haciendo esto, ¿no? Lo que acabas de decir tú y que lo que es el tema del programa, le está dotando, ¿no? De esa dimensión sobrenatural, le está dando esa plusvalía literaria a esos lugares. ¿Ya? Y aquí lo que dice, y de hecho yo creo, según la propia confesión de Serrano, todo esto también viene de la influencia de su amigo Héctor Barreto. ¿Ya? Y lo cuenta un poco en el libro, y eso es lo que quería compartir, porque también nosotros, creo yo, en este tipo de trajines literarios, eh, tenemos nuestros propios Virgilios, o sea, tenemos a quienes nos llevan, quienes nos introducen en este mundo, ¿ah? De las ciudades interiores, ¿ya? Yo creo que, no sé, no puedo hablar por ti, pero por lo que te conozco, creo que Sergio Meyer sería de alguna manera un Virgilio en tu vida, podría ser. Tú has sido uno en la mía, eso sí, yo lo puedo asegurar. Entonces, Barreto, yo creo que también fue de alguna manera eso para Serrano. Eh, Mira, fíjate lo que dice aquí. Serrano dice, nuestra ciudad posee algunas calles extrañas que extienden sobre ella una especie de halo singular. Hace cerca de 13 años, una noche, caminaba despacio por una de esas calles. Iba en busca de mis amigos en un restaurante de los barrios nocturnos. Llegué a San Diego, iluminada y viva a esa hora, con anuncios de cafetines, de bares y de salas de billar. Abrí la puerta de la cafetería La Miss Universo. Allí estaban mis amigos. Permanecían sentados en torno a una mesa llena de botellas. Cuando llegué, no interrumpieron su charla. Julio Molina, el poeta, con actitud desafiante, mantenía su brazo en ángulo recto con los dedos extendidos. Afirmaba que así permanecía el sol en el espacio y que esa era la posición de Dios. Habló de sus poemas El arquitecto inmóvil y 30 galopes de sal. Contó también de su muerte en un país del trópico, entre cocodrilos, mientras las arañas y las hormigas entraban en su boca. Santiago del Campo, el dramaturgo, escuchaba luminoso y sonriente, gozador y maravillado de la noche. Poseía el secreto del tránsito y la seguridad en sí mismo. Anuar Atías, el cuentista, Irizarry, el loco, el tigre ahumada y otros más. Me senté junto a ellos y debí leer algunos cuentos que ya no recuerdo. Sería la medianoche cuando apareció Barreto, acompañado de dos amigos. Cruzó el espacio que lo separaba de nuestra mesa con su aire particular, las manos sumidas en los bolsillos de su abrigo café, el rostro serio y el rictus amargo e irónico de la boca. Al llegar a nuestro lado, se echó atrás el sombrero, pasó de un salto por encima de unas sillas y se sentó. Los que lo acompañaban también se sentaron, aun cuando no eran escritores, venían a escucharle, pues le admiraban como a jefe capaz de dirigirles en sus correrías nocturnas. De inmediato el ambiente cambió, con algo de exótico, como si ese muchacho de ojos afiebrados aportase un séquito de presencias invisibles. Y así era. Qué tremendo, ¿no? Sí, Y el segundo pasaje, sí. disculpa, no, dale, por favor. No, 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 es básicamente es como, pues, muchas veces se habla por ejemplo, de William Blake, es decir, que es un viajero mental, ¿no? Y curiosamente esto del viajero mental es algo que se produce en el cerebro que es muy misterioso, ¿no? Que a mí me pasó ahora cuando tú estás leyendo, inmediatamente la imaginación se transporta a ciertos espacios virtuales y se instala ahí como una especie, es como estar en una cabina de una nave interdimensional y, o en esa diminuta cáscara de nuez de Hamlet, ¿no? Tú estás sintiendo el infinito atravesarte por todos lados, pero estás
técnicamente, corporalmente no te has movido del lugar, ¿no? Entonces hay algo que es muy interesante. Ya, vamos con el segundo fragmento. Sí, amigo, gracias. Gracias por tu paciencia. Eh, este pasaje también es muy lindo porque tiene que ver con los lugares. De hecho, San Diego, yo me acuerdo cuando yo andaba por San Diego en Santiago y trataba de buscar estos lugares donde habrá estado Serrano con Barreto y estos poetas misteriosos, ¿no? Dice, hace cerca de 13 años, 40 ahora, en el momento que escribió esto Serrano, que era en el año 50 por ahí, yo estuve con mis amigos sentado a la mesa de un bar oyendo a Barreto contar historias. La noche llegó a su fin y nos levantamos para partir, rumbo a nuestras casas. Empecé a recorrer de regreso las mismas calles y apresuré el paso para llegar antes de que amaneciera. Entonces me encontré en un lugar extraño, en un arrabal de sueño. Viejos faroles proyectaban lucecillas mortecinas. En los muros había ventanas desiguales. El suelo estaba empedrado y la calle terminaba en punta. Las puertas y las ventanas permanecían cerradas. Mis pasos comenzaron a resonar. Sin querer, caminé en puntillas. Una ventana se abrió y una voz dijo, llueve. La ventana se cerró nuevamente, pero no llovía, y solo la luz se posaba sobre las aceras. Me acerqué a la puerta de la casa y golpeé. La puerta se entreabrió y una mujer miró afuera con inquietud. Del fondo del cuarto, otra mujer de edad madura avanzó cojeando. Sobre las piernas traía unas extrañas polainas de papel. Cogió del brazo a la joven. Mientras cerraba la puerta, me contempló con una sonrisa vaga. Ahí es otro pasaje de ese arrabal de sueño en las noches santiaguinas de Miguel Serrano, ¿no? Y también recuerda, se conecta con el Buenos Aires de sueños de el cuento La muerte y la brújula de Borges, donde él habla también de ese bueno, que hay en Buenos Aires de sueños, ¿no? Formado por filamentos de sus vivencias en el antiguo barrio de Adrogué, con ciertas rejas, ahí hay un hotel y en esos hoteles borgianos oníricos que están en sus cuentos, que son también forman una dimensión oculta de Buenos Aires, ¿no? Y que se transforman finalmente en lugares de peregrinación, ¿no? Debe pasar lo mismo con la, con la Lisboa de Pessoa. Tengo un amigo, Diego Fernández, que tiene, él es cineasta, es bandoneonista, tiene una biografía bastante curiosa, pero siempre tiene distintos nombres. Pues es Lucía Celes como cineasta, como bandoneonista es Diego Fernández, y se va cambiando. Es Selena Pratt como guitarrista, porque también es guitarrista aficionado. Y él contaba que estaba en una de las cafeterías solía frecuentar Pessoa y tenía muy poco dinero y se apoderó de una mesa que estaba ahí al lado de la mesa principal, ¿no? Se sentaba Pessoa y que estaba al lado de un ventanal, una mesa gloriosa, ¿no? Pero él, como tenía poco dinero, compró el café más pequeñito y estuvo ahí con sus cuadernos de apunte y seguramente con un libro de Pessoa, como haciendo una fiesta para él solo, ¿no? En una fiesta imaginaria y La fiesta imaginativa. silenciosa de la que habla Aramis. ¿Te acuerdas? Aramis Claro, 15. hasta que el mozo le dijo, él pidió un segundo café y el mozo le dijo, lamentablemente no podemos seguirlo atendiendo. Y de manera muy amable le dijeron que tenía que abandonar el lugar o cambiarse de mesa porque le está haciendo perder el dinero del local. Y a mí es muy interesante porque esa anécdota ya está en mi psiquis de alguna manera como una especie de virus también, ¿no? Como ese lugar yo me imagino a mi amigo, conociéndolo además porque con él recorrimos muchas confiterías de Valparaíso y Buenos Aires juntos y él tenía esta manía de escribir en los márgenes de los libros, ¿no? Ese género literario que también es muy interesante, que es la marginalia, ¿no? Hay un libro hecho solamente con los escritos que Edgar Allan Poe colocaba en los márgenes de los libros de su biblioteca, esas anotaciones, y él llenaba todos los márgenes, todos los espacios vacíos de sus libros queridos, con una letra minúscula. Y me lo imagino en esa mesa de Lisboa, lo conecto con la poesía de Pessoa y de repente con la película Los Misterios de Lisboa, Raúl Ruiz. Entonces uno empieza a crear como un país ya que no existe, que es una mezcla de pedacitos de muchas imágenes, ¿no? Y son experiencias estéticas invaluables, ¿eh? Yo creo que de ahí deriva también
el hecho de que del disfrute de lo imaginario, que está hecho de fragmentos de experiencia, fragmentos de lectura, de visiones, de sueños. Entonces uno se va creando este mundo que técnicamente podríamos decir que no existe, pero sin embargo es lo más existente de todo. Exacto, pues la flor inexistente, que es la más real de todas las flores, ¿no? Y en ese sentido, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte em, por Sergio Meyer, ¿no? Y por esta capacidad que tenía Sergio de... Yo no lo conocí, por supuesto, no tuve la fortuna, pero en algún momento me vi todas las entrevistas y conferencias que pude encontrar, que no eran muchas, pero algo había. Me acuerdo en YouTube hay una conferencia sobre Lovecraft que él dio. Esta es la famosa conversación con Barken. Leí tu libro, por supuesto, de conversaciones y además tuve el privilegio de que me mostraras algunas otras conversaciones también que no salieron en el libro. Pero en ese sentido quería aprovechar de preguntarte, ¿no? Porque da la impresión que Meyer era de estas personas que vivía en ese mundo paralelo, de alguna manera, tiempo completo casi, ¿no? Como que él, y esto lo quiero decir no como un demérito, ¿no? Él ficcionaba constantemente, da la impresión, como que vivía en un ambiente profundamente interior, por decirlo así, onírico, ¿no? Interior. Entonces, quería preguntarte por esa quillota hermética, misteriosa de Meyer y tu experiencia en, en las peregrinaciones también que tú hacías y en los viajes cuando ibas a conversar con él. Sí, bueno, Sergio Meyer, un personaje fascinante sin duda, y él pertenecía a esta categoría de José Lezama Lima, de los peregrinos inmóviles, ¿no? Los viajeros inmóviles, es decir, personas que viajan con su imaginación, se proyectan a una cantidad increíble de mundos, pero sin salir de su casa, sin salir de su ciudad. En el caso de Lezama Lima era la gran ciudad de La Habana, pero en el caso de Sergio Meyer era la humilde Quillota, que es una ciudad del interior de la quinta región, entonces algo mucho más acotado, pero, pero sin duda que esa Quillota tenía una riqueza, gracias a que vivía ahí Sergio Meyer, y esa casa de Pudeto 145 creo que era el número, donde ahora hay un restaurante peruano que se vendió, pero era un lugar donde se peregrinaba porque ahí había una biblioteca suculenta y estaba este contador de cuentos maravilloso que era Meyer, que todo te lo transformaba en fábula, ¿no? Tú llegabas, él te recibía y empezaban a buscar libros, a comentarte, a envolverte con su verbo. Y claro, yo siempre lo perseguía con una grabadora porque cada palabra era oro, ¿no? Y yo lo grababa todo lo que él decía. Y después, bueno, esas cosas se transformaron en un libro que en el fondo prácticamente un curso sobre todas las lecturas que impresionaron la imaginación de Meyer. Y también, y esto es muy interesante, el sentido que él tenía de su propia corporeidad, porque él tenía un conflicto con el hecho de habitar un cuerpo. Él siempre decía que le gustaría que su mente estuviera dispersa, ¿no? Por el espacio-tiempo en vez de estar anclado ahí en un cuerpo corruptible. Entonces tenía mucho conflicto con eso, ¿no? Yo creo que él nunca pudo superar y creo que hasta cierto punto su enfermedad y su prematuro fin a los 40 y tantos años fue parte de eso. Entonces él vivía en ciudades y uno lee su gran libro, La Segunda Enciclopedia de Tron, esto es todo un viaje entre ciudades, ¿no? Y aparece Golgonusa, ¿no? La cuádruple Londres espiritual de William Blake, que es una ciudad superpuesta como el territorio de Londres, ¿no? Entonces, la ciudad es como esta vieja idea cabalística de que el cosmos tiene la forma de un cuerpo humano, ¿no? Donde las ciudades también el gigante Albión. Toda esa mitología de William Blake, por eso él admiraba mucho a William Blake, porque William Blake también fue un peregrino inmóvil, un hombre que nunca salió de, de, de su Londres y vivía, sin embargo, en mundos alternos, ¿no? A pesar de su escasa
capacidad a su escasa movilidad. Lo mismo Lovecraft, ¿no? Que viajó un poquito más porque... eh, eh, pero siempre en la parte este de Estados Unidos, ¿no? Lo, llegó, creo, lo más lejos a Florida, no alcanzó el dinero para ir a La Habana, aunque pudo. Tenía las ganas de ir a La Habana para estudiar las muestras de arquitectura colonial. No logró por dinero, porque tenía muy poco dinero siempre. Ya se movió siempre ahí alrededor de Nueva Inglaterra y un poquito más allá. Tuvo un par de años en Nueva York, fueron catastróficos. Y tenía eso. Y entonces, me acuerdo que era muy bonito porque la ciudad de Temuco y la ciudad donde yo vivo y la ciudad de Quillota tienen una curiosa em, organización fonética y es que tú las puedes juntar a las dos. Tú puedes decir Temuquillota o Quillotemuco. Entonces nosotros inventamos esa ciudad. Y yo dije, oye, cuando conversábamos, estamos en Temuquillota o en Quillotemuco. Y creo como un modo, así como se hace en los libros de Dune, ¿no? Plegar el espacio para que nuestras ciudades estuvieran más cerca y, y poder conversar de un modo mucho más fluido. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, en esa época, al principio de este siglo era muy difícil, no existía Zoom ni nada, entonces era muy difícil tener una conversación como la que estamos teniendo ahora, casi como si estuviéramos en la misma ciudad. Entonces había que hacer esa peregrinación, pero ir a ese lugar, a esa casa de Meyer, era como salirse del tiempo de algún modo, ¿no? Era visitar una dimensión paralela a lo que Lezama Lima llamaría una era imaginaria, un lugar donde tú te sentías ahí, era como estar en el Londres victoriano. De hecho, en algún momento él ahí estaba atizando el fuego y se escuchaba el crepitar de la leña y decía, oye, aquí tenemos un ambiente muy victoriano, decía, y él se solazaba con eso, ¿no? Que parece que estábamos en el Londres de Mary Shelley y de Lord Byron, y jugaba con eso de que permeaba su hábitat de esos elementos imaginarios que hacían que el lugar fuera. Y bueno, y después las lecturas, donde empezaba a traer libros, subía al segundo piso donde estaba su biblioteca y bajaba con libros así como un niño, ¿no? Y decía, mira, ahora aquí tengo, y llenaba toda la mesa del comedor de libros y empezaba a darte una clase magistral, ¿no? Leyéndote un pedacito de cada uno. Y fíjate que él tenía una idea muy interesante acerca de los libros y es que él no consideraba que el hecho de leer los libros enteros, así de principio a fin, fuera algo útil. Él decía, los libros están hechos para ser navegados. De repente él decía, yo abro un libro y me encuentro con una frase y esa frase hiere mi imaginación, la tomo, la copio aparte, empiezo a elaborar un relato o un texto, un ensayo a partir de esa frase y ya, ese libro me dio todo lo que tenía que darme y a lo mejor no lo abro nunca más. Y eso es un modo de lectura muy interesante, ¿no? Que se entronca con lo que Macedonio Fernández llama el lector salteado, ¿no? A diferencia del lector seguido, que por sentido del deber lee un libro de la primera página a la última, aunque no le guste, es el sentido del deber, ¿no? Es casi ese sentido protestante de que cumplir con el deber, aunque vaya en contra del gusto propio. En ese caso, Meyer era un lector más gozoso, eh, al igual que Borges, ¿no? Lectores hedónicos. Borges decía, yo soy un lector hedónico. Nunca probé fortuna 2 veces con un libro intratable, dice. Y además que hay libros que no es que sean intratables, sino que uno puede bucear en esos libros, entrar, salir, entrar por una ventana, robar un par de palabras, después salir. Y se derriba un poco ese mito de que los libros están hechos solo para ser leídos. Los libros están hechos para ser visitados, navegados, eh, habitados temporalmente, recorridos en diagonal, ¿no? Entonces, Meyer es un personaje fascinante que yo creo que en todos los que lo conocieron tenía esa... Además, como él no salía de Quillota, había que ir ahí a verlo, ¿no? Él no iba a casa de nadie, prácticamente. Creo que a Concón, a casa de Sergio Alejandro Amira, que es otro de sus grandes amigos, un par de veces, pero y a Santiago, a alguna actividad, a Viña del Mar, y volví inmediatamente a su reducto, como que era su caparazón, así. Si estaba fuera de Quillota, sentía que algo malo podía pasarle. Entonces él siempre volvía a su refugio. En su cama era como un búnker, tenía su cama y alrededor de la cama estantes y estantes con libros, y alrededor de la cama, en la alfombra,
pilas de los libros que él estaba leyendo, así que eran como varias columnas y más allá después los estantes, pero era como un laberinto así, de pasadizo y ahí estaba él, bueno, ahí pasaba su, su tiempo, ¿no? Un personaje fascinante. Y esa Quillota, claro, que es una ciudad que él también llenaba le ponía más color del que tenía, sin duda, ¿no? Porque eso también pasa a veces con los escritores, le ponen más. Y entonces, claro, su ciudad tenía que tener túneles subterráneos que daban a el edificio de los jesuitas y que estaban conectados con un laboratorio tipo el laboratorio de Frankenstein en la película de Jane Whale. Tiene un laboratorio alquímico que estaba en los sótanos del colegio y que conectaba con el edificio de los jesuitas. Entonces, claro, le daba toda esa connotación que, claro, hay mucho de mitología ahí, pero lo hacía también más entretenido, le daba como una sal a su relato, ¿no? Claro, es que por lo que tú cuentas, Meyer era este escritor puro, ¿no? El escritor en estado puro, que no necesariamente publica o no necesariamente escribe sobre papel una tras otra una serie de novelas, sino que está viviendo en ese mundo fantástico, ¿no? Sí, él Y vivía en la materia de su imaginación, yo creo, de y su eso a mí me imaginación. contagió mucho, yo creo que me influyó mucho en la manera de ver la literatura, porque vi a alguien que no tenía absolutamente ninguna urgencia por publicar nada, o sea, y sin embargo vivía novelizando, imaginando en esa tensión maravillosa de decir, este hombre está viviendo en esos mundos que está describiendo. Y finalmente yo creo que ese es el primer, como el primer beneficio de la escritura y la imaginación, ¿no? Que es que nos hace vivir al que está desarrollando la escritura, al que está jugando con esos materiales peligrosos, ¿no? Nos hace vivir en esos mundos que uno lo que hace es cultivar estos mundos, ¿no? A mí a veces yo estoy escribiendo algo y digo, bueno, pero lo maravilloso cuando yo me siento a escribir esto es que digo, voy a cruzar la puerta ahora en este momento, voy a poner una música, voy a determinada iluminación, preparo un mate, un café, ahora voy a entrar en este mundo, que ya lo vengo desarrollando y voy a conversar con estos personajes y voy a viajar a tal lugar y voy a investigar estos temas. Entonces yo entro en esa matriz y me puedo quedar horas y después paso varios días en esa matriz y de repente cambio a otra matriz, otra novela inconclusa que tengo. Y yo digo, ¿y cuál es el sentido de esto? ¿Es realmente publicarlo? ¿O es esta maravillosa sensación de que tú estás poblando, amoblando un mundo, llenándolo de detalles, ¿no? Esa imitación de ese maravilloso cuento de Lip Dick, que es La Maqueta, que es un cuento muy, muy interesante, donde un personaje, a propósito de ciudad, ¿no? Un personaje que vive en una pequeña ciudad, y él desde niño se entretiene haciendo una maqueta de su ciudad, ¿no? Y él hace una maqueta de la ciudad hasta tal punto de detalle que cuando él se casa, el único requisito que le pone a su esposa es que cuando se vayan a vivir juntos, vayan a vivir en una casa con sótano, y en ese sótano él le permita continuar desarrollando esa maqueta que él venía desarrollando desde niño. Entonces él, justamente, bueno, la esposa le dice, perfecto, quédate con el sótano, él logra instalar esa maqueta en el sótano. Entonces uno mientras va leyendo el cuento dice, ¿para qué este hombre está haciendo esta maqueta? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la profunda obsesión que hay en ese gesto? ¿No? Que no hay un corte, una ruptura entre su infancia y su madurez, sino que su madurez es una infancia prolongada con este gesto de ir, y de repente pasa muchas horas y días enteros ahí en ese sótano. La esposa no puede bajar, entonces no sabe qué está haciendo, pero de vez en cuando ha hecho una mirada y es ya la ciudad, ha hecho como un doble de la ciudad en el sótano. Y como él estaba resentido que es la parte un poco ya más oscura del cuento, ¿no? Él estaba un poco resentido con su jefe porque llevaba 20 años trabajando y le pagaba poco. Y entonces él de repente dice, ¿y qué pasa si yo, porque hasta ahora, hasta ese momento, su interés había sido meramente reproducir la ciudad en una maqueta. Pero ahora se le ocurre la idea, ¿y qué pasa si yo empiezo a cambiar cosas en la maqueta? En vez de esta gasolinera voy a poner tal cosa. En vez de cementerio de no sé qué, voy a poner una escuela para niños. Y empieza a crear empieza a intervenir la maqueta con su propia gnosis, ¿no? Con su propia imaginación. Y curiosamente la ciudad real empieza a cambiar también. Es maravillosa esa. Entonces yo creo que eso
Yo cuando leí ese cuento, me parece el cuento más increíble de Philip K. Dick por su penetración psicológica, por lo que significa una obsesión y lo que significa crear un mundo que está como superpuesto a la realidad, como las ciudades oscuras de Chichen y Peters, ¿no? Y que de repente cobra más realidad o empieza a influir en la realidad. Yo creo, a mí me interesa, yo creo, la escritura, que quizás eso es lo más maravilloso de la escritura, es que tú estás creando ese mundo, instalaste los personajes, les diste vida propia y ya los personajes empiezan a vagabundear, empiezan a transformar ese mundo a su pinta y tú entras cada cierto tiempo ahí, conversas con ellos, aprendes, disfrutas, les ayudas, ellos te ofrecen información también sobre determinados aspectos de ese mundo. Y eso no tiene un fin. Yo creo que es un poco lo que le pudo haber pasado también a Juan Emar con Umbral, ¿no? Que es una obra que cuando la publican en el año 96, él la terminó de escribir acá cerca, un fundo cerca de Temuco, en Quintrilpe. Eran 5.000 y tantas páginas que después se transformaron en 4.000 y tantas, y él, si hubiera vivido 100 años, todavía estaría escribiendo Umbral, ¿no? Porque él no lo veía como un libro en sí, como una obra literaria, sino como una especie de mundo que él y que iba exponencialmente creciendo y creciendo, ¿no? Y él lo habitaba, era como una segunda piel quizás, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y es muy posible incluso que si Juan Omar hubiera tenido el éxito editorial que él quería tener cuando publicó sus primeros libros, ¿no? Él eh, no hubiera escrito nunca Umbral, ¿no? Porque es una obra que solo hizo posible ese, entre comillas, fracaso, ¿no? Como escritor profesional que tuvo con sus primeros libros. En ese sentido, el destino es bastante misterioso. Sí, el silencio, ¿no? El silencio, Claro, ese silencio gélido que lo acompañó en esos libritos que publicó, que son bastante geniales también. exacto, Y sí. él dijo, no, yo me retiro, estoy muy cansado de esta vida social, me voy a la Araucanía y ahí me encierro y me dedico simplemente a crear esta Claro, monstruosidad que es Umbral, ¿no? Que es un libro bastante inquietante porque es como, yo creo que toca como los límites del esfuerzo humano en relación sí. con el lenguaje, porque es Está algo, entre los límites, sí, de lo posible. entonces es un libro peligroso también, por suerte no está muy disponible, aunque tú uno lo puede descargar por está Está en la disponible Divam, en la Divan, sí. ¿cierto? En memoria chilena y uno lo puede descargar, Mm, pero bueno, de ahí a que uno lo descargue y lo lea. sí. Jean Además, el Ron escaneo decía, claro, es Jean muy Ron mala decía, calidad. claro, decía que libros que son fáciles de leer, y, sí, en el sentido de que están disponibles, no que sean fáciles de leer, sino que están disponibles. Cualquiera puede Exacto, llegar y descargarlos de internet, por ejemplo. claro. O puede ir y comprarlo quizá. En este caso uno lo puede descargar, como puede descargar, no sé, otro libro monstruoso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que es el misterio de Belicena Vilca de Nintrop de Rosario, También, que claro. también está disponible. Entonces, y a Jim Rohn preguntaba, decía, pero él hablaba de un librito chiquito que él recomendaba siempre que lo compraran porque le iba a cambiar la vida a los que querían prosperidad en su vida. Ya, ¿y Ya. por qué, dice, de los 1.000 alumnos que yo tengo en mis cursos, por qué solo 4 van y compran el libro y lo leen? Si el libro está disponible en todas las librerías. Y él dice, porque las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Y a mí siempre me quedó grabada esa idea, ¿no? Claro, 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 porque el hecho de que Umbral esté disponible, o el misterio de Belicena Vilca, en la red, no significa que uno vaya a llegar, lo vaya a descargar y empiece a navegar ahí, lo vaya a leer. Porque si es fácil de hacer, es fácil de no hacer. exactamente, amigo. Además que, como te decía, el escaneo es difícil, entonces ya leerlo, leerlo del PDF ya es una cosa imposible. O sea, creo que no, yo creo que, que nadie sería capaz de leer ese PDF. Eh, y además, yo tengo la fortuna de tener el libro físico y es inmanejable, o sea, eh, es absolutamente inmanejable su lectura. Es una obra que desborda por todos lados, la estantería, se te desborda cuando lo abres y lo tratas de leer, ¿ah? Y ya cuando entras al texto mismo, o sea, te desborda la mente, o sea, realmente es como que no Y, hay por dónde agarrarlo.
Oye, y te Es propongo increíble. a propósito de que hablamos de umbral, le damos un pedacito de umbral, ¿te parece? Mira, un trocito que tengo acá. Por favor, Dice, La Torcasa, marzo 2 de 1941. Guni querida, ¿cómo empezar a contarte todo? Tengo aquí una montaña de notas, observaciones, narraciones y qué sé yo. Cuando quiero echar mano a ellas, se escabullen. Son las andanzas, hasta hoy sin fin, de mi amigo Lorenzo Angol, persona que, como esas notas y demás, solo a veces me es tangible, pero que la mayor parte del tiempo también se me escabulle en forma fantasmal. Mas tengo que contarle todo a usted. No olvide mi primer cuento, aquel de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No olvide cuando yo, solo, me paseaba por los corredores de estas casas, llevando la esperanza, y no creo exagerar si digo la certeza, de que en alguna parte alguien existía, alguien que bien pudiera acompañarme. Deseo muy natural, pensará usted. Deseo de todo el mundo. Claro está que es así. Pero había en él algo más, algo como un deber de encontrar esa compañía, contarle todo y luego, y sobre todo, contarle todo para poder descifrar. ¿Descifrar qué? No lo sabía, y debo confesarle, tampoco ahora lo sé. Bien, siguieron los paseos y corredores. Un buen día usted apareció. Volvamos pues a la pregunta, al llamado mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Era el silencio en todas partes y era a la vez la presencia invisible. Ese es qué uno de tremendo, el ¿no? preámbulo con él, a esta interlocutor, ¿no? Que esa mujer llamada Guni, él le Ujú. expresa que se dispone a contar, a escribir su gran libro, ¿no? Y que ese libro primero son las aventuras de su gran amigo Lorenzo Angol, pero para escribir lo que le pasa a él, tiene que escribir lo que le pasa a cada una de las personas que son amigos de sus amigos y de los amigos de los amigos de sus amigos. Entonces va a tener que escribir la biografía de todos de prácticamente el país entero por lo menos, ¿no? Entonces es muy interesante Claro. el- esa prosa juguetona de umbral, cómo se transforma finalmente en un salto a lo desconocido. Es tremendo, es tremendo. Eh, es un libro también que acepta una lectura, como decía Meyer, ¿no? Casi de bibliomancia, ¿no? De abrirlo donde sea y te va a decir algo. O sea, por lo menos a mí me pasa. Yo a veces lo abro en cualquier volumen y leo una o dos páginas, a veces más. Y siempre encuentro así unos recodos maravillosos, unos callejones ahí inaccesibles de la novela que son impresionantes. Yo, de hecho, mi primera experiencia de lectura de Umbral fue en la Biblioteca Nacional. Y yo me acuerdo que fui ingenuamente, ¿no?, a pedir Umbral, ¿no? Digo, porque fui con la ficha bibliográfica, ¿no?, y le pedí al bibliotecario. El bibliotecario me trajo el último tomo, no me trajo todos los tomos. Entonces, eso ya fue la primera cosa, porque yo decía, sé que es una novela larga, pero eh, no, yo no tenía muy claro esa cantidad de tomos que tiene. Entonces me trajo el último tomo solamente, que es de Intel. Claro, el Y yo empecé a dintel. leer, y la primera experiencia de lectura de Umbral que tuve fue de Intel, que es una cosa pero impresionante el comienzo de Intel. Sí, impresionante. Entonces, Y además de la lectura misma, y hablando, bueno, estamos hablando de lugares sí, y cómo mutar los lugares a través de la literatura, una característica importante de Umbral es que todos los personajes, o casi todos, tienen, sus apellidos son nombres de lugares chilenos, de pueblos chilenos. claro, claro. Y yo me di cuenta de eso tarde porque, bueno, yo llegué Desiderio a Chile, Longotoma, por ejemplo. claro, Rubén de Loa, Cirilo Claro. Goyico, Javier Licantén, em, Martín Quilpueg, el pintor. Y yo me di cuenta de esto tarde porque yo llegué a Chile en el año 93 y esto se publicó en el 96. Me acuerdo que yo compré Umbral por esa casi recién salido. Y yo no sabía de esta característica. Y además, como no conocía Chile todavía, no sabía que Angol era una ciudad de acá de la Araucanía, ¿no? Entonces fue un descubrimiento bien interesante cuando empecé a conocer lugares que ya había conocido por Umbral primero, ¿no? Como Curepto, por ejemplo, que allá por Talca.
o Chillán, no sé. Veo una micro que dice Curepto y pegué un salto de alegría porque Isabel Curepto es un personaje de Umbral. Y digo, oh, la micro tiene el nombre de un personaje de Umbral. Y dice, no, es al revés, al revés. El personaje Isabel Curepto está inspirado en este. Pero como yo no conocí el lugar, solo conocí el personaje, tuve ese encantamiento de decir, wow, hay una micro que le está rindiendo un homenaje a Juan Emar acá y es fascinante. Y además, otra cosa maravillosa es que los personajes, no sé, yo hice un estudio tiempo atrás, ¿no? De los oficios que están representados en los personajes. Y yo creo que hay casi todos los oficios están. Por ejemplo, está Jovino Panquehue, que es ajedrecista y astrónomo. Hay un musicólogo llamado Silvestre Tongoy. Rubén de Loa, que es pintor. Juliano Coa, violinista. Hay un detective y pintor. Hay poetas. Hay uno que Joel Huánuco se define como semi-pintor y semi-músico. Hay un pseudofilósofo y hay un compositor que se llama Stramuros. Hay un homenaje a Stravinsky seguramente, ¿no? Y a Stradivario. Probablemente. Y Extramuros es curiosamente porque es un compositor musical y lo llama, en vez de un niño prodigio, él es un anciano prodigio. Así lo definen en la novela. El anciano prodigio de Extramuros. Entonces Increíble. está lleno como de un humor así también, muy, muy chileno, pero muy delicioso. Y está esto, o sea, que es una rueda donde giran todos los oficios, giran todos estos lugares que son lugares físicos de Chile, ciudades, pueblitos. Y es increíble, yo creo que es un libro mágico, así como es, yo creo que en el mismo orden del Jardín de las Máquinas Parlantes, de la ISECA, así yo creo, ¿no? Libros que te transportan a una metamorfosis de la realidad, y tú empiezas a mirar la realidad de otra manera cuando lees esos libros, ¿no? Sin duda. Sin duda yo me acuerdo cuando fui a la exposición en la Biblioteca Nacional también sobre Umbral que hicieron, que fue maravillosa, y que trajeron todos los manuscritos, ¿no? Y el original escrito a máquina de Umbral, y había partes también en cuadernos, escritos a mano. Y yo me acuerdo de haber visto en uno de los cuadernos que había toda una estructura de la novela, de la obra, digamos, que uno podría decir que a lo mejor, o sea, uno podría pensar que una obra como Umbral fue creciendo de alguna manera como sin control, ¿no? Fue creciendo como una especie de quimera, ¿no? O sea, pero como un tumor, ¿no? Que fue creciendo, pero en realidad Emar tenía una idea muy clara y estructurada de lo que iba a hacer y eso habla también de una ambición literaria tremenda que él tenía, eh, de no dejar la obra que creciera de manera, digamos, al azar, sino que él trazó todo y tenía todo un mapa de personajes también, que ojalá algún día, escuchen los señores de la Divam, se pueda editar, ¿no? Por último, en Sí, facsímil. sí, absolutamente. Lo de los personajes es realmente increíble, porque yo Mm. empecé a trabajar en un mapa de personajes de Umbral y Y hasta el día de hoy no he parado de descubrir personajes nuevos. O sea, por ejemplo, hace poco descubrí a Sósimo Taltal. Y Sósimo Taltal es el pintor académico por excelencia. Es Darío Valdepino, que es un oboísta. El Lamberto Buin, que es director del diario La Nave. Hay Cleta Purén también acá en la Araucanía. Eh, Claro, Cleta Purén es una anciana de 344 años que ayuda a Baldomero Lonquimay en sus experimentos con las hormigas. Imagínate, la locura, ¿no? increíble. Y todavía hay personajes como Marul Carampangue, Julieta Pehuen, Alicia Vick, Teodosia Huelén, personajes que todavía eh, no les he encontrado como el oficio porque son mencionados muy esporádicamente. Pero fíjate que lo que tú dices de cómo él, pese a que es una obra de miles y miles de páginas, no es una obra así que él le decía voy a escribir hasta donde me lleve, ¿no? Yo creo que esa estructura se ve en cómo los personajes van apareciendo con una cierta periodicidad, que es como una especie hay un ritmo, ¿no? Hay un ritmo en la narrativa y ese ritmo es como él lo va dosificando, ¿no? Hay algo musical también. Entonces, porque de lo contrario, poder manejar esa enorme cantidad de personajes, yo creo que no es algo como fácil, ¿no? Si tú no tienes una estructura, ¿no? Entonces, los personajes aparecerían como mencionado una vez por ahí, pero no. Incluso como él los va organizando como en diálogo, ¿no?
voy a poner ahora este personaje a hablar con este, ahora estos dos van a aparecer 200 páginas más allá, conversando entre sí, pero ahora va a aparecer este tercer personaje. Yo creo que había una cosa de organización estructural que es muy deliciosa también y que uno la va como descubriendo en el mismo movimiento de la lectura. Sin duda, sin duda. Em, a mí me fascina esta obra, también me aterra, absolutamente. O sea, eh, no sé si la lea completa algún día, de un tirón, digamos, porque, como te digo, es aterradora, pero a la vez es fascinante, increíble. Y yo creo que es de esas obras que, sin duda, si es que hubiera sido escrita en alemán y hubiera sido, digamos, eh, leída por las personas, entre comillas, correctas, ¿no? Ahora estaría ahí en el Olimpo literario, ¿no? Junto con la obra de Musil, con la obra de Proust, con la obra de Joyce, pero no, pero le tocó ser escrita en español chileno, además, que no hay que olvidarse que tiene su particularidad nuestra habla también. De hecho, yo comentaba la otra vez en internet, ¿no? Porque los gringos en general leen harto a Bolaño, les gusta, pero lo encuentran muy, 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 muy aterrador también. Y claro, Bolaño es aterrador, pero también es ¿Sí? tremendamente cómico. Y no me podían creer, entonces yo les decía, claro, así que para un chileno leer a Bolaño puede ser una experiencia hasta hilarante muchas veces. Totalmente, sí. Porque por ejemplo, 2666, que es una novela que tiene cosas muy terribles, ¿no? Muy oscuras, pero también tiene unos momentos tan absurdos, ¿ah? Y tan cómicos en la manera como él escribe, en las aliteraciones que hace, esas repeticiones, que eso es muy chileno, eh, que a mí siempre me saca por lo menos una sonrisa, sobre todo las primeras dos partes de 2666. Entonces, esa habla de Juan Emar también en esta novela, lo hace un libro, yo me imagino, o sea, leerlo es difícil, yo me imagino una tarea ímproba de traducirlo a otro idioma. Justamente también por lo que tú dices, o sea, todas las alusiones que hay a lugares a través de los personajes, la trama, digamos, el subtexto cómico, y ¿cómo la otra palabra? No era cómica la que estaba buscando, era paródico, esa era la palabra. Sí. También hay como un subtexto paródico también, muy fuerte. Entonces, bueno, tenemos esa joya oculta aquí en nuestra tierra, ¿no? Sí, sí, sin duda ahí hay como mucho, un terreno muy fértil para investigar nosotros tenemos esta ventaja de que nosotros podemos conocer esta literatura y conocer también la del primer mundo, ¿no? La gran literatura Claro, anglosajona y todo. Y sin embargo ellos no pueden leer la nuestra porque tienen esa barrera del idioma que nunca se traduce en los libros. Estos libros monstruosos, exacto. ¿no? Como de Mar o La Iseca. Entonces, somos yo creo que también de algún Somos modo afortunados. Bueno, afortunados. la ISECA yo creo que merece su propio programa, para que hablemos de los Soria, hablemos del Jardín de las Máquinas Parlantes, que es mi novela favorita de la ISECA, Y de ciertos eh, cuentos que de son ciertos cuentos increíbles, notables, ¿no? El de, papel la, de su del papel de la primera, música, de la sí, música en los cuentos de la Iseca, es impresionante. es tremendo. También está muy presente en los Soria la música, Sí, y, bueno, es un tema tremendo, por eso te digo que tal vez sería mejor rozarlo de pasadita aquí, pero no podía dejar de mencionarlo, ¿no? Que el Camilo Aldao de la Iseca, ¿no? También tiene unos cuentos increíbles donde también ficciona, me acordaba mucho de Meyer con las catacumbas, ¿no? De Quillota y todo eso. También sí. ficciona su pueblo natal, la Iseca, en algunos cuentos. Claro, ahora lo de Camilo Aldao de la Iseca es ya deliberado, ¿no? O sea, es deliberado y casi como perverso, ¿no? Lo de Meyer era un poquito más así como ingenuo, pero claro, porque... Y es muy hermoso lo que hace la Iseca, porque y él lo dice en entrevistas, tú ves, en una entrevista de repente el tipo hablando de que Camilo Aldao, este pueblito minúsculo, fue crucial en la guerra de Vietnam y que él tiene vecinos que ahí está Dostoyevsky, Shakespeare, son mis vecinos, mis compadres acá.
nos juntamos en el boliche a tomar. Eso de traer lo universal a su aldea y crear como una mixtificación absolutamente delirante. Bueno, él es representante justo de este tipo de formulación estilística del realismo delirante, ¿no? Pero es maravilloso porque lleva al extremo lo que estamos hablando al principio, ¿no? De que los lugares que habitamos, nosotros los podemos transformar, o sea, transformar el significado que tienen para nosotros, incluso el significado simbólico, emocional, a través de la literatura. Y lo que hace la Iseca ya entra en lo delirantemente subversivo, ¿no? Cuando dice, no, pero si nosotros aquí tenemos edificios más grandes que los edificios de Nueva York, solo que cuando llegan los visitantes nosotros los ocultamos bajo tierra para pasar desapercibidos. Y tenemos el metro también más rápido. Y todo es en Camilo Aldao, es como increíble, ¿no? Y los helicópteros que llegaron acá. Nosotros mandamos miles y miles de tropas a Vietnam y todas las guerras, o sea, es elaborar él hace una elaboración, yo creo, pretendidamente, que pareciera como que es alocada, pero yo creo que hay una deliberación detrás, una intencionalidad de Sí. darle a su lugar en el mundo, su lugar natal, de algún modo, donde él creció, Y justo darle viene pasando un helicóptero ahora. Lo invocaste. mira, mira, increíble, ¿no? Darle esa categoría de símbolo universal, ¿no? Convertirlo en un... Entonces, sí, yo creo que si tú y yo ahora hacemos un viaje a Camilo Aldao, no va a ser no vamos a verlo como cualquier persona que pasa por ahí que se perdió, sino que vamos a empezar a buscar esas huellas, ¿no? O lo mismo en el cañete de Verástegui, donde supuestamente está todavía su biblioteca maravillosa, ¿no? Entonces, Claro. ese, sí. Yo creo que para un auditor que nos está escuchando tal vez por primera vez, pudiera ser ese como un súper lindo mensaje, ¿no? De que, bueno, ¿de qué me sirve todo esto, toda esta imaginación a mí? Yo quiero leer una novela, y fascinarme, pero ¿qué relación tiene esto con la realidad? Bueno, ahí lo acabas de decir tú de manera muy bella, nos da la oportunidad de ir a buscar esos lugares, o sea, de que ya una visita a un pueblo que probablemente jamás habríamos hecho, o sea, probablemente si no, de no ser por la ISECA yo jamás habría oído hablar en mi vida de Camilo Aldao, ¿te fijas? Jamás, es lo más probable, pero ya sé que existe ese pueblo, ya tiene un lugar en mi imaginario, gracias a la ISECA, y independiente si lo llego a visitar un día o no, ya lo estoy visitando a través de su literatura. Y si lo voy a visitar, voy a estar buscando ese lugar con mi imaginación. Entonces, qué manera más hermosa de enriquecer nuestras propias vidas a través de la literatura. Yo creo que esa em, es una de las razones por las cuales me pareció este un tema tan bonito de conversar y creo que ha sido una conversación súper, súper hermosa y fructífera en ese sentido. Sí, absolutamente. Hemos pasado por una cantidad increíble de temas, autores, lecturas y, como siempre ocurre en nuestras conversaciones, son más los temas que se abren que los que se tratan. Entonces Exacto. ya aquí han nacido, ya están las larvas de futuras conversaciones sobre estos temas. Así que Por supuesto. maravilloso, querido Levi. Ha sido un verdadero placer este viaje. Igualmente, pues Carlos, igualmente querido, yo quería simplemente decirle a nuestros auditores que nos puedan estar escuchando, eh, había algunos pasajes de Ribeiro, pero no vamos a poder leerlos ahora, pero sí yo se los quiero mencionar por si los quieren buscar para que los lean por ustedes mismos, ¿ya? En su libro La palabra del mudo, que recoge la totalidad de sus cuentos, hay tres cuentos que yo considero, o tres, sí, dos son cuentos y el otro es un comienzo de novela, en los cuales él de alguna manera retrata de manera muy, muy punzante esa lima personal, ¿ya? Uno es por las azoteas, ese cuento, por las azoteas. El otro es el famoso cuento célebre de Ribeiro, que es Los gallinazos sin plumas, también. Eh, Otro que se llama Terra Incógnita, que es uno de sus cuentos más célebres también. Y este comienzo de novela que se llama Juegos de la Infancia, donde justamente él empieza a ficcionar y a fabular esta Lima, eh,
Y dice, mira, solamente una frase porque me parece tan bella. Dice, me dije que los niños europeos eran unos privilegiados al haber jugado en recintos como el Jardín de Luxemburgo o los jardines del Pinicio, lugares que por su diseño, su cuidado, su belleza, sus ornamentos, su antigüedad eran joyas artísticas, históricas y culturales. En el Jardín de Luxemburgo los niños franceses discurrían en un espacio cartesiano, al pie de las estatuas de Flaubert y Baudelaire, junto al estanque de María de Medici, por las alamedas que recorrió Balzac y entre las bancas donde Marius, el joven héroe de los miserables, meditaba sobre su incierto destino. Y ahí aquí empieza a describir, ¿no? Dice, describe, pero dice, me doy cuenta ahora de que esta era una reflexión errada, de un adulto europeizado, porque para nosotros entonces el Parque Sucre era inabarcable, enigmático, el más hermoso parque de la Tierra. Nuestra imaginación infantil lo transfiguraba en un lugar encantado, propicio a todo tipo de ensueño e inspiración. La estatua ecuestre del Mariscal Sucre, por ejemplo, era la escarpada montaña que era necesario conquistar. Algunos llegaban a escalar el pedestal de cemento para pasarla entre las patas del caballo, pero otros conseguían sentarse en la grupa del corcel y los más intrépidos sobre los hombros de su jinete. Ahí hay un pequeño pasaje, ¿no?, donde él hace ese efecto justamente de darle esa plusvalía literaria a su lugar natal, ¿no? A su lugar de infancia. Maravilloso. Y Esa Lima me recuerda también otro pasaje donde Verástegui habla del café, el café Guoni, que es un café de Lima que ya cuando él escribió ese texto no existía, había desaparecido, pero él recordaba con mucho cariño ese café Guoni porque ahí se encontró con un islandés que se le acercó y claro, le dijo, usted es Verástegui, yo soy de Islandia. Inmediatamente él recordó ese texto de la historia de la eternidad de Borges, donde habla de estas, las Kenningar, ¿no? Que son estas metáforas creadas por los bardos, por los escaldos islandeses, ¿no? Y entonces empieza a crear todo, y entonces ya crea una mitología y dice, siempre le tuve mucho afecto a ese islandés que vi por única vez en mi vida en el Café Woni, un café de Lima que ya no existe, y todo eso para hablar, va a empezar a hablar de Borges, de la historia de la eternidad. Entonces, wow, y ya uno va a Lima y ya quiere visitar este parque, ¿no? Parque Sucre, ¿no? El claro, Parque Sucre, el Café Woni que ya no existe, y ir armando esa Lima de estos escritores, ¿no? Es realmente una experiencia hermosa y un llamado que podemos hacer también a que nos escuchen, que busquen en su propia ciudad, en su propio pueblo, que a veces pensamos que vivimos en lugares tremendamente aburridos, tremendamente donde no pasa nada. Bueno, pero ese no pasa nada es muy relativo. Hay muchas cosas bullendo bajo la superficie y quizás mirar esos sitios con esta nueva mirada nos reencante con nuestro lugar donde habitamos, ¿no? Te agradezco muchísimo, querido amigo Levi. Bueno, ahora fuera de cámara vamos a planificar las nuevas conversaciones. Y ustedes, bueno, que nos están viendo en este momento, cualquier consulta, cualquier duda, si quieren de repente consultarnos por alguna bibliografía, algún material, algún dato, estamos encantados nos ponemos a disposición de ustedes. Así que un gran abrazo, querido amigo, y nos vemos en un nuevo episodio de Las Conversaciones Infinitas en Lecturas Vagabundas.